Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El petróleo intermedio de Texas se disparó este jueves un 11% hasta $111.54 el barril. El gobierno de México rechaza el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que presenta un análisis sesgado y omite avances recientes en materia de búsqueda e investigación, en un contexto marcado por señalamientos internacionales sobre la situación de derechos humanos en el país. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades del Instituto Nacional de Migración y personal de aduanas, lograron la detención de una mujer colombiana y aseguraron un cargamento de cocaína. El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha provocado graves afectaciones en la costa de Veracruz. La contaminación alcanzó playas, ecosistemas marinos y el puerto de Veracruz, generando una crisis que golpea tanto al medio ambiente como a la economía local. Colectivos y organizaciones sociales convocaron a una jornada informativa y de acción el próximo 5 de abril en la ciudad de Oaxaca, en solidaridad con las familias afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y en defensa de la vida marina. Ante la emergencia ambiental por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la Nueva Viga, localizada en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, implementó un cerco comercial preventivo para evitar compras de productos provenientes de Veracruz y Campeche, sustituyendo el abasto con producción de Guerrero, Chiapas y Tabasco. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 2 de abril del 2026. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y mientras usted descansa y toma sus merecidas vacaciones por Semana Santa, nosotros lo mantenemos informado y trabajamos para que usted esté enterado de la información más importante de México y el mundo. Amigo Radio Escucha, sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El petróleo intermedio de Texas se disparó este jueves un 11% hasta $111.54 el barril, mientras los inversores temen una escalada de la guerra en Oriente Medio tras el discurso a la nación del presidente estadounidense Donald Trump que dio ayer miércoles. Al término de la sesión, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaron $11.42 con respecto al cierre del día anterior. El presidente Donald Trump aseguró ayer en un discurso televisivo a la nación que Estados Unidos atacará con mucha fuerza a Irán y recalcó que en las próximas 2 semanas o 3 los vamos a devolver a la edad de piedra, que es donde pertenecen, dijo Donald Trump. Su discurso había desatado expectativas ante la posibilidad de que hiciera oficial el fin de la operación Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero
cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear a Irán. Y mire, también le doy a conocer que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas decidió llevar la situación de México con carácter urgente ante la Asamblea General al activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, un mecanismo reservado para casos de especial gravedad. En inmediata reacción, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la medida y calificó el informe del comité como tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México. En su resolución, el comité solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al gobierno mexicano en la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada, perpetrada a tales niveles que podría considerarse como crímenes de lesa humanidad. Al respecto, el gobierno de México rechaza el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que presenta un análisis sesgado y omite avances recientes en materia de búsqueda e investigación, en un contexto marcado por señalamientos internacionales sobre la situación de derechos humanos en el país. La Administración Federal sostuvo que el documento no incorpora información actualizada entregada el 27 de marzo y afirmó que sus conclusiones no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con los cambios institucionales impulsados en los últimos años. Según el posicionamiento oficial, el procedimiento utilizado por el comité está diseñado para contextos en los que las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo que indicó no corresponde a la realidad actual del país. Además, señaló que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre el 2009 y el 2017, durante administraciones anteriores y en casos de 4 entidades, por lo que consideró que su alcance es parcial. El gobierno también subrayó que el propio comité reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática contra la población civil. En su respuesta, la autoridad cuestionó el rigor jurídico del comité y su interpretación de instrumentos internacionales, además de señalar posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes. Asimismo, defendió que en la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales para atender el problema, entre ellas la creación de herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. También destacó la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales como parte de los cambios implementados. El gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y aseguró que mantiene cooperación con organismos internacionales, aunque advirtió que esta debe basarse en diagnósticos que reflejan la situación actual del país. Y en otros temas le doy a conocer que el turismo religioso en México durante Semana Santa pues está muy presente. La información es de Alejandro César Vázquez. Escuchemos. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo y te informo este Jueves Santo. ¿Y qué actividades se realizan en algunas ciudades conforme al turismo religioso? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, es la Pasión de Cristo, en donde hay un promedio de casi 500 actores y obviamente millones de visitantes. En San Luis Potosí, la procesión del silencio es una de las más solemnes y conmovedoras, con participantes marchando en silencio
por las calles del centro histórico. En Tasco Guerrero, las procesiones nocturnas y las devociones de los penitentes que llenan las calles coloniales de solemnidad. En tanto en Oaxaca, la Semana Santa se vive con un profundo respeto y sentido cultural combinado con elementos católicos y tradiciones indígenas. En Querétaro, las procesiones y representaciones de la Pasión de Cristo son una muestra de devoción y arte. Pátzcuaro son las procesiones lacustres y la representación de la Pasión de Cristo son únicas en esta ciudad. Guanajuato, la ciudad colonial, tiene sus festividades también de Semana Santa. Cholula, Puebla, se llena de color con tapetes tradicionales. En Izamal, Yucatán, la ciudad amarilla se llena de devoción y silencio durante la Semana Santa. Y Morelia, Michoacán, las procesiones son las representaciones de Pasión de Cristo y obviamente pues es parte de la Semana Santa. Es nuestra información. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, otro viacrucis es el que sufren las madres buscadoras. La información también es del amigo periodista Alejandro César Vázquez. Nuevamente, maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y obviamente, mientras algunas personas están de vacaciones, está el otro lado de la moneda con el viacrucis de las madres buscadoras, y obviamente esta es efecto de la desaparición de hijos o familiares, además de la búsqueda. Esto se intensifica en el problema que hay en hospitales, morgues y la indiferencia que hay muchas veces de la parte de la autoridad competente. Asimismo, la desesperanza, la falta de resultados y la lentitud o dilación de los procesos judiciales, muchas personas detenidas de manera injusta. La lucha, a pesar de todo, de estas madres no se rinde y continúan luchando y viviendo su propia cruz. Y la solidaridad, encontrar el apoyo en otras madres que viven la misma situación, ya que la justicia o los derechos humanos nunca han llegado a sus vidas. Es nuestra información. Buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Complicada la situación que pues vienen padeciendo las madres buscadoras en el país. Y viene también, le doy a conocer que la alcaldía Gustavo A. Madero, encabezada por Giancarlo Lozano, desplegó un operativo de seguridad con más de 500 elementos de la policía auxiliar para resguardar las representaciones del Vía Crucis durante Semana Santa en 13 puntos de mayor afluencia de la demarcación, donde también habrá elementos de protección civil con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes y participantes. Como parte de las medidas preventivas, se determinó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas los días 2 y 3 de abril en diversas colonias donde se llevará a cabo estas representaciones religiosas. Entre ellas se encuentran las colonias Ahuehuetes, Arboledas, Ampliación Arboledas, Benito Juárez, Capultitlán, Castillo Grande, Chalma de Guadalupe, Cuchilla del Tesoro, Cuautepec de Madero, Cuautepec Barrio Bajo, del Bosque, del Carmen, Gabriel Hernández, Ampliación Gabriel Hernández y General Felipe Berriozábal. Y mire, además le doy a conocer que la alcaldía Magdalena Contreras arranca Semana Santa 2026 con un objetivo claro: brindar la seguridad a miles de peregrinos y visitantes. Con motivo de las celebraciones de Semana Santa y el paso de miles de peregrinos conocidos como chalmeros por las zonas boscosas de la demarcación, el alcalde Fernando Mercado Guiada, alcalde de la Magdalena Contreras, dio inicio al operativo Semana Santa 2026 desde el Cuarto Dinamo, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la atención integral de visitantes y habitantes.
Durante esta temporada la alcaldía se convierte en un punto clave del paso de peregrinaciones hacia el santuario del Señor de Chalma, una tradición de fe que implica recorridos a pie por rutas de montaña como los Dinamos, La Cañada y San Bernabé, donde se registra una importante afluencia de personas. Y mire, también le doy a conocer que tras el aseguramiento de más de 6 kilos de fentanilo en una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, inició una investigación en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión de un delito contra la salud. De acuerdo con la autoridad federal, la acción se derivó en una denuncia anónima recibida por la Guardia de la Policía Federal Ministerial en la capital sonorense, alertando sobre el envío de un puñete procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California. Y nos vamos al reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Estimado Noel, con el gusto de saludarte en esta tarde de Jueves Santo, y te comento que en el marco de la 183 representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han informado el cierre de la circulación en Calzada Ermita Iztapalapa en dirección poniente desde Fundación hasta Puente Titla. Personal de tránsito implementó un carril reversible en sentido contrario, mientras que como alternativas viales se recomienda utilizar Canal de Tezontli y la avenida Tláhuac. En los 8 barrios y escenarios principales ya se desplegó personal de la Policía Metropolitana, Policía Auxiliar Montada y la Unidad Canina para resguardar asistentes y participantes. En otro hecho lamentable, un menor de 2 años perdió la vida tras caer en una cubeta con agua en la alcaldía Xochimilco. Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron el fallecimiento del menor. Además de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Marina detuvo a una mujer extranjera procedente de Bogotá luego de localizar 14 frascos con aparente contenido cosmético que dieron positivo a clorhidrato de cocaína. Tras revisión especializada, la detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes. En notas del Estado de México, se reportaron enfrentamientos en el municipio de Villa Victoria. De manera preliminar, autoridades informaron que al menos 2 policías resultaron lesionados por impactos de arma de fuego, además de 2 civiles sin vida y varias personas que ya fueron detenidas. En notas de la República, en Pachuca, un adulto mayor fue apuñalado durante un asalto dentro de una tienda. Sus hijas intentaron defenderlo, pero también fueron atacadas. Una de ellas perdió la vida. El responsable permanece prófugo. En la carretera federal 57, a la altura de la comunidad Los Núñez, una cámara captó el momento en que el operador de un tráiler intentó sacar del camino a un automóvil sedán, poniendo en riesgo a otros conductores que transitaban por la avenida. En Huejotzinco, 4 personas murieron tras desplomarse una avioneta de una escuela de aviación en un campo de cultivo de la comunidad de Santana, Xalmimimulco. También permanece cerrada la autopista México-Puebla a la altura de Río Frío tras la volcadura de una pipa que transportaba hidrocarburo. Finalmente, en Salamanca fue localizado sin vida el cuerpo de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos, buscando desaparecidos. La joven de 28 años había sido privada de la libertad días antes en la comunidad de Valtierra. El caso generó indignación entre colectivos de búsqueda por el riesgo que enfrenta familiares de personas desaparecidas en el país. Así la información más relevante al momento, y seguimos pendientes, Noel. Además te recuerdo, siempre pueden ampliar esta información en mis sitios de noticias de reporteros.com, Justicia y Seguridad 360, así como metronoticias.mx. Buena tarde. Buenas tardes al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, ahora nos vamos, resulta que localizaron restos humanos en una reserva federal allá en Chiapas. Vamos con la información completa con la compañera Mariana Morales. Comentarles que cuando madres buscadoras de Chiapas ayer por la mañana llegaron a la cima de la montaña de la Reserva Federal Villa de Allende en Berriozábal, Chiapas,
pues descubrieron osamenta humana quemada con al menos un año de antigüedad, esparcida sobre la Tierra Negra. Y es que hace un mes se suscitó aquí, donde también pues estuvimos presentes en esta búsqueda, un incendio que devoró una mínima parte de los árboles de esta área natural protegida, donde hace 7 años pobladores reportaron una fosa clandestina con un cadáver. Tras este fuego, pues brotó un cráneo sin mandíbula, una cadera y lo que parecen pedazos de una columna. Esto es lo que también, nosotros pudimos corroborar en esta búsqueda de campo que ayer se hizo con las rastreadoras. Y es que comentarles que Edith Domínguez, una buscadora que encontró a su hijo el año pasado, José Manuel, en una fosa clandestina, pero que ella continúa en las búsquedas con estas madres como retribución, pues comentó que faltaban los brazos, las manos y la cintura, y lo que es de la cintura para abajo de esta persona no identificada. Por su parte, el buscador Luis, padre de Marvin y Luis Nanga Pérez, desaparecidos el 8 de febrero del 2024 en Chiapa de Corzo, tras ser sacados por hombres armados que usaban trajes tácticos, fue quien pues integró este grupo que descubrió los restos humanos. Las autoridades de servicios periciales de la Fiscalía General de Chiapas deben de hacer la confronta genética para que se sepa quién es la persona, fue lo que recalcó Isabel, madre de Cassandra, desaparecida el 17 de diciembre del 2022. Y recordarles que la última vez que madres buscadoras de Chiapas encontraron osamenta fue en enero del año pasado en la comunidad San Isidro, en el municipio de Emiliano Zapata, pero a la fecha esa osamenta de al menos 3 cuerpos sigue sin ser identificada. Este es mi reporte, Noel. Buenas tardes. Buenas tardes a la amiga Mariana Morales desde Chiapas. Y mire, también le informo que policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a Juan José H., alias El Cuate, a quien se le relaciona con el aseguramiento, con el asesinato a balazos en agravio del policía Abraham Sánchez Villalba, adscrito al agrupamiento FARC Chalco de la región Chalco de la subdirección de los Volcanes. Las investigaciones de la policía señalan que el crimen lo cometió Juan José porque el elemento policíaco se opuso al robo de su motocicleta. Ello debido a que el detenido se dedica al robo de motocicletas y a la presunta distribución de drogas en la zona oriente del Estado de México. A la hora de su captura se le aseguraron 22 dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana, con un peso de 330 gramos, además de 76 dosis de una sustancia cristalina con las características propias de la droga sintética cristal, con un peso de 79 gramos. Debido a ello, al detenido se le relaciona con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y el homicidio del policía estatal de Chalco ocurrido el pasado 22 de enero de este 2026. La captura del presunto homicida del policía y narcomenudista se logró en la calle Sonora, sin número, de la colonia Santa María, Huexoculco, del municipio de Chalco, en el Estado de México. Fueron policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México los que detuvieron a Juan José H., alias El Cuate, por su presunta relación con el asesinato a balazos en agravio del policía Abraham Sánchez Villalba, adscrito a la región Chalco de la subdirección de los Volcanes. Y en otros temas le doy a conocer que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha provocado graves afectaciones en la costa de Veracruz. La contaminación alcanzó playas, ecosistemas marinos y el puerto de Veracruz, generando una crisis que golpea tanto al medio ambiente como a la economía local. El gobierno federal, junto con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Marina, han recolectado más de 800 toneladas de residuos petroleros, pero los daños persisten. El derrame ha contaminado más de 630 kilómetros de costas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, poniendo en riesgo la flora, fauna y comunidades pesqueras. Organizaciones ambientales advierten que los esfuerzos de limpieza, aunque son significativos, no han sido suficientes para atender la magnitud del desastre. Colectivos y organizaciones sociales convocaron a una jornada informativa y de acción el próximo 5 de abril en la ciudad de Oaxaca.
en solidaridad con las familias afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y en defensa de la vida marina. La iniciativa denominada Jornada Viva es impulsada por agrupaciones como Cochera en Servicio, Ideas, Silvestre y Cojodidi, entre otras. Durante el encuentro se realizarán charlas y talleres enfocados en el cuidado y protección del mar, así como actividades y sensibilización sobre los impactos ambientales del derrame. Ante la emergencia ambiental por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la Nueva Viga implementó un cerco comercial preventivo para evitar compras de productos provenientes de Veracruz y Campeche, sustituyendo el abasto con producción de Guerrero, Chiapas y Tabasco. A través de un comunicado interno, la administración del mercado instruyó a los dueños y locatarios evitar la adquisición de productos de las zonas impactadas para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. Miguel García, coordinador de comunicación social de la Nueva Viga, localizada en la central de abasto en la alcaldía Iztapalapa, confirmó que la planeación estratégica iniciada desde febrero permitió brindar el suministro de alimentos frente al reciente derrame, cuyo origen aún no lo investigan las autoridades. Y también le doy a conocer que autoridades pesqueras de Campeche detectaron la presencia del camarón tigre. Vamos con la información completa con Edson Ureña. Buenas tardes, maestro Noel. Es un gusto saludar desde Campeche para informar que las autoridades pesqueras de Campeche alertaron sobre la presencia del camarón tigre en la sonda de Campeche, considerada una especie invasora que afecta al camarón rosado y siete barbas, que son de las principales capturas en la entidad. El camarón tigre representa un riesgo potencial para el equilibrio ecológico debido a su carácter depredador. Este hallazgo marca el primer registro documentado de esta especie en la región, lo que ha encendido alertas entre la comunidad científica y el sector pesquero. Con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a las especies nativas y a la actividad pesquera de la zona, se mantendrá un monitoreo constante por parte de las autoridades para evaluar su distribución y comportamiento en aguas del Golfo de México. Se estima que su presencia podría estar relacionada con corrientes marinas o actividades humanas, por lo que las autoridades pesqueras hacen un llamado a fortalecer las estrategias de vigilancia y manejo para mitigar su posible impacto ambiental y económico. Informó desde Campeche Edson Ureña Cormina. Gracias al amigo Edson Ureña desde Campeche. Y mire, también le informo que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron un operativo y cateo en un edificio de 3 niveles de la colonia Centro, donde decomisaron 79 toneladas de bisutería, perfumes y cosméticos, los cuales no contaban con la documentación en orden. Del lugar salieron aproximadamente 5 camiones de 3,5 toneladas, así como un tráiler. Estos tráilers llegaron para llevarse la mercancía a la calle de República de Costa Rica y González Ortega en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del metro Tepito. Al lugar arribaron policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas y la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior realizaron este operativo y cateo en este inmueble, donde se aseguraron 79 toneladas de mercancía de procedencia ilegal. De acuerdo con las autoridades, los productos no contaban con la documentación correspondiente, ya que entraron al país con otro concepto, además de que las sustancias que contenían los perfumes presuntamente no está permitida por la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, por lo que los camiones y el tráiler llegaron al lugar con hombres aparentemente de nacionalidad venezolana, los cuales se encargaron de sacar todas las cajas que estaban forradas con lonas de color verde. Los hombres colocaron la mercancía
en estos camiones para luego ser trasladadas ante las autoridades de la Fiscalía General de la República. Pues ya lo decíamos al inicio de esta información importantísima, se realizó un cateo y operativo allí en un inmueble, en un edificio de 3 niveles de la colonia Centro, pues donde se aseguraron 79 toneladas de bisutería, perfumes y cosméticos, entre otros artículos que ingresaron al país presuntamente de manera ilegal. Y a días de concluir sus cargos en el Instituto Nacional Electoral, los consejeros Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Rabel coincidieron en la necesidad de defender la autonomía del organismo y preservar la representación plural en la democracia mexicana. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Recuerde que mientras usted descansa, nosotros trabajamos para mantenerlo bien informado. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.